México se convierte en un mercado consumidor no solo de películas que provienen, en este caso, del extranjero, sino de el aparataje tecnológico. Es así como se va fraguando la idea de forjar y desarrollar no solo un cine mexicano, sino también una industria fílmica con ciertas características locales y nacionales. Y él, de ser un porfirista muy convencido, pues en un momento dado ya lo encontramos como maderista convencido, y luego ya como carrancista convencido, y luego ya como priista convencido, vamos a decirlo así, ¿no? Pero entonces, al verse obligado a hacer sus películas en inglés, pues se vio ante el problema de que pues no todo el mundo hablaba inglés en ese entonces, ¿no? Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy el día Leonardo. En esta ocasión vamos a seguir hablando y explorando el cine mexicano porque es algo que les gusta, es algo que nos gusta y es algo de lo que siempre es pertinente hablar, revisarlo, dialogarlo, discutirlo, debatirlo. Y en esta ocasión, pónganse de pie donde quiera que estén. Si ya van de paraditos en el transporte público, así quédense porque pues te tengo de invitado a una de nuestras eminencias de investigación en cuanto a cine nacional, también cine mundial se refiere, y me refiero al profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, doctor en lo que es la historia del cine, y me refiero a don Eduardo de la Vega Alfaro. Don Eduardo, bienvenido sea. ¿Qué tal? Muchas gracias, Elías. Le agradezco muchísimo esta invitación, por No, hombre, supuesto. pero no me hable de usted, usted con toda confianza me Bueno, puede hablar vamos. de tú, sin problema. Yo sí, porque ya soy setentón y y algunos años nos llevamos, pero también de allá para acá me gustaría que nos tuteáramos para romper hielos. Perfecto, pues rompamos el hielo. Y es que muchos de ustedes se van a preguntar de qué van a hablar Eduardo y Elías, por qué está este investigador allí. Y a ver, ustedes ya han escuchado con anterioridad algunos episodios en que soy muy puntual en un comentario en lo concerniente a lo que es la apreciación y cómo se concibe el cine mexicano en dos etapas. Uno es, creemos que el cine mexicano nada más vivió y vive en la época de oro y si acaso del 2000 para acá, y generalmente se concentra del 2000 para acá en cinco títulos, como si no hubiera más. Y yo les he preguntado, ¿qué de 1955 al 2000 no se hizo nada? ¿No hay cine mexicano por explorar? Y mi respuesta es sí, y mucho. Y no es que todo el cine mexicano sea malo, ni que todos sean churros, no, no, no. Y la otra es que previo a la época de oro, también hubo un auge del cine mexicano. Si no, ¿cuál hubiera sido su origen? ¿Cuál hubiera sido su raíz? Y Eduardo está aquí para ayudarnos a ampliar el horizonte de estas dos etapas, la previa a la época de oro y la posterior, particularmente en lo que tiene que ver la década de los 80. Si yo les digo los 80, ya están pensando en cine de acción, en las sexicomedias, pero no se preocupen porque se van a llevar una sorpresa con lo que también comprendió a esa década. Pero vamos a comenzar con el principio, Eduardo, y es con el cine previo a la época de oro. Y es que llegó el cine a México también, y usted en la azarosa génesis del cine mexicano, pues nos va guiando, ¿no? Nos va encaminando por distintas etapas para comprender cómo es que llega el cine a México, cómo se empieza a emplear, porque tuvo un uso propagandista durante el Porfiriato, cómo da el salto también a capturar y a registrar la Revolución Mexicana, posteriormente la importante figura de Salvador Toscano, cuáles fueron nuestros acercamientos al cine internacional, como el cine francés, el cine italiano, posteriormente el cine de Hollywood, para que México dijera, me voy a poner las pilas y puedo crear una propia industria desde la ficción, pero también al ladito tuvimos pues a los pioneros del cine documental. Partamos del principio, Eduardo, que es el cine en el Porfiriato.
porque ahí es muy importante matizar que don Porfirio Díaz detecta un valor muy especial de lo que es la imagen en movimiento para, pues, para sus fines políticos, ¿no? En este caso, para el fin propagandístico de lo que era pues la dictadura porfiriana. Si quieres, comenzamos por ahí. Pues sí, así fue. Partamos de algo que es tan evidente que a veces no se ve, ¿no? Vamos a decirlo así. A ver, sí, Lo que conocemos hoy por cine, o que hemos conocido desde hace mucho tiempo, es simple y complejamente un invento que logra que la fotografía se mueva, digamos, o la fotografía al ser proyectada deje de quedarse estática, fija, y se mueva. O sea, el cine es eso, fotografía en movimiento. No faltó, sobre todo, quien desde el primer momento le, lo asociara con este mito frankensteiniano en el sentido de que es el producto que da vida a algo inerte y que además logra mantener esa vida más allá de la muerte en el sentido de que todo lo que se filmó y se sigue filmando, este, donde aparecen figuras humanas en movimiento, hablando ahora, etcétera, pues morirán en algún momento, pero en esa pantalla, en la pantalla o en la imagen, eh, aparentan seguir vivos, o se sea, inmortalizan. se inmortalizan de alguna manera. Pero finalmente, esto, su carácter frankensteiniano, por así decirlo, y su carácter masivo, lo convirtieron, una vez que ya algunos inventos como el cinematógrafo, el kinematoscopio de Edison, etcétera, y muchos más, el biógrafo, logran darse a conocer siempre primero dentro del universo científico, dentro de los parámetros científicos, que es donde se produce el desarrollo de los inventos, y de ahí, como muchos otros inventos, sale a darse a conocer y a volverse mercancía, digamos, lo más abierta y trascendente posible. En ese sentido es que una buena parte de los inventores de estas imágenes en movimiento, sobre todo, por ejemplo, los hermanos Lumière, que son franceses y que se ponen a la cabeza en esta idea de llevar el cine a las masas o de hacerlo, de sacarlo de los cenáculos científicos para convertirlo en una mercancía masiva, más amplia posible, son los que junto con, por ejemplo, Edison también, comienzan a difundir, a dar a conocer su invento y como tales llegan a México. México que en ese entonces se le observa desde esos países como un mercado potencial por su, bueno, por su tradición, por su número de pobladores, digamos, por una serie de factores. Y entonces, muy temprano, digamos, 1896, como tú sabes, en agosto de 1896, el cinematógrafo Lumière llega a México, lo va a, a transformar en algo sumamente atractivo para, en el caso, por ejemplo, de México, un dictador como Porfirio Díaz, sin duda viera en él, aunque nunca lo declaró tan abiertamente, viera en él un medio a través del cual los logros y alcances de su régimen dictatorial podían llegar masivamente y por eso también, sin duda, don Porfirio benefició, por decirlo así, a los emisarios de los Lumière que llegan a México en aquel agosto de 1896, pues les pone, digamos, alfombra roja, ¿no? Como diríamos hoy,
para que lleven el aparato al Alcázar del Castillo de Chapultepec. En ese entonces el Castillo de Chapultepec era la sede de la residencia oficial del presidente, y ahí se da, hasta donde se ha investigado, se ofrece la primera función pues pública, aunque es un público muy restringido. Es el dictador, su familia y sus cuates más cercanos, sus ministros y demás, los que ven por primera vez esta maravilla francesa del cinematógrafo. Desde ahí yo creo que Porfirio Díaz detectó muy bien esto, a tal grado de que pues hoy sabemos que de las primeras, de las treinta y tantas películas breves de un minuto, se llamaban vistas, que filman los emisarios de los enviados Lumière en México, más o menos la mitad son películas en las que don Porfirio aparece haciendo actividades más o menos cotidianas, representando ante la cámara lo que normalmente hacía casi a diario, ¿no? Despedirse de sus ministros, andar paseando por el bosque de Chapultepec, etcétera. ¿Y para qué va a servir esto? Bueno, entre otras cosas, para que mucha gente que no conocía a don Porfirio ni siquiera en fotografía, lo conozca no solamente en imagen, sino moviéndose, o sea, siendo alguien que tiene vitalidad, ¿no? O que se muestra en la pantalla con vitalidad. Pero también viene otro factor que es importante hasta nuestros días, y que eso nos pasa a todos, o no es a la mayoría, así, sin que lo percibamos del todo. México se convierte en un mercado consumidor no solo de películas que provienen, en este caso, del extranjero, sino de el aparataje tecnológico que, patentado en esos países. Ya México, por más esfuerzos que se sabe que hicieron algunos mexicanos ya años después de la revolución, por ahí de los décadas de los 20, incluso antes, este, nos vamos a convertir en uno de los tantos países absolutamente dependientes de la tecnología que permite hacer las películas, ¿sí? Como hoy somos dependientes de todo el aparataje que podamos tener en nuestra casa para tener transmisiones como la que estamos haciendo ahora tú y yo, Ujú. ¿sí? O sea, estos todos son inventos que están hechos en otros países, que están patentados en otros países, y que nosotros compramos y hacemos nuestros, sin duda, pero sin darnos cuenta que estamos consumiendo producción extranjera. Y los pioneros, como Salvador Toscano, todos ellos, se dan cuenta de eso desde un principio. No tanto que lo teoricen, pero sí está claro que se dieron cuenta de eso, de que somos dependientes, o de que eran dependientes de la tecnología, una tecnología que se vuelve irrefrenable y que va avanzando, sobre todo en aquellos países. Pero también se dan cuenta que las imágenes que ellos captan, tienen pues un sentido nacional, o hasta nacionalista, si me permites la palabra, porque pues, lo que filman se distingue por sus formas de vestir, por sus costumbres, etcétera, de las de otros países. Entonces, en ese sentido, podemos decir que aún con tecnología extranjera, ya lo que filman gente como Toscano, como Ignacio Aguirre, como los hermanos Salva, y como Enrique Rosas, etcétera, etcétera, todo eso este, ya es un imaginario mexicano, vamos a decirlo así. Estamos hablando en este caso ya de las imágenes, o de la tecnología no tanto de la tecnología que permite producirlas y exhibirlas y difundirlas. Entonces, eh, con ese sentido, ese impulso de crear
un imaginario fílmico nacional y hasta regional, local, ¿no? Porque también México, pues, es un país, como tú sabes, con una gran variedad de formas culturales, de costumbres. Hoy ya estamos tanto cuanto más homologados en cuanto a forma de vestir y demás, pero en ese entonces, estamos hablando de los fines del siglo XIX, pues a México, entre otras cosas, lo distinguía digamos, incluso a veces hasta abismales diferencias entre los habitantes de una región con respecto a otra. E incluso se hablaban dialectos y lenguas diferentes, en fin. Entonces, México estaba entonces todavía luchando por acrisolarse como Estado, como país, y, y ya existía una noción de Estado y de patria y de país, pero se tenía que decir cuál era esa característica, y el cine contribuyó, como la novela, como el teatro, como otras artes, pues a marcar esa diferencia, y de ahí se vuelve entonces un medio fascinante. Es así como se va fraguando la idea de forjar y desarrollar no solo un cine mexicano, sino también una industria fílmica con ciertas características locales y nacionales. ¿Por qué? Porque todos ellos se dieron cuenta que muy rápidamente el cine adquirió, a diferencia de otras manifestaciones, un estatus industrial, ¿sí? De producción en serie, de producción masiva, ¿no? Con una sola película, con una copia, podías a su vez producirla y hacer cualquier cantidad de copias que te permitieran mandarlas fuera mandarlas más allá de tus fronteras, para que la gente de otros lugares pues se asomara a ver qué era México a través de esas imágenes en movimiento. Pero eso requería, o sea, hacer una industria requería una fuertísima inversión de capital en el medio cinematográfico, que en otros países sí había ese potencial. Entonces, ¿qué pasa? Que todos nuestros pioneros cinematográficos, los que comienzan a filmar películas y a convertirse en una primera etapa, la mayoría de ellos eran productores, como tú sabes, ¿no? O sea, eran los que invertían en hacer las películas, pero también eran los que distribuían sus películas y ellos mismos las exhibían, Ujú. ¿no? Ellos cubrían todos los circuitos de la típica producción moderna o de capital o de capitalista. Entonces, ya después cada quien va a diferenciarse, va a haber solamente quien produce películas, va a haber solamente quien las distribuye, va a haber solamente quien las exhibe, pero el hecho es que México, no obstante que hay gente interesada en hacer películas que tengan que ver, que hablen de México, que muestren al mundo, si es posible, el imaginario fílmico mexicano, pues se dan cuenta que mm, países primero como Francia, luego Italia, luego Estados Unidos, pues son los que se filtran en el gusto de los espectadores mexicanos, que van a preferir, en un caso dado, más las películas europeas, francesas, italianas, alemanas, etcétera, y estadounidenses, que su propia producción. Entonces, ¿qué tarea tienen estos cineastas primitivos? Pues la de entonces abrirse el mercado mexicano para ellos mismos, o abrir un nicho de mercado mexicano para la propia producción fílmica mexicana, y van a estar luchando denodadamente por hacerlo, van a estar fracasando constantemente, porque si tú observas las cifras que se han logrado levantar del consumo fílmico en nuestro país, pues nos daremos cuenta que, primero, como ya dije,
fueron las películas francesas las que dominaron el mercado mexicano, luego las películas italianas y luego las películas estadounidenses, desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. O sea, digamos, quienes hacen cine en México, y eso es también algo que habrá que aplaudirles, así hagan churros, Ujú. yo lo digo abiertamente, y lo defiendo y lo he defendido donde sea, como otros colegas también lo han hecho, por supuesto, no solo en México. Así hagan churros, están intentando siempre bregar como los salmones de, digamos, del vasallaje de películas que nos llega del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Sabemos tú y yo perfectamente que hay grandes películas estadounidenses, que hay grandes cineastas estadounidenses muy críticos de la propia sociedad estadounidense y del mundo moderno, pero pues, las que arrasan año con año con millones de asistentes a la pantalla, pues son sobre todo las películas de héroes, Pues para no irnos tan lejos, ¿no? Este episodio lo estamos grabando justo cuando El Hombre Araña está en cartelera y ahí nos enfrentamos a otra situación que es el acaparamiento de salas. exacto, O un sea, acaparamiento, la gente va al cine y es, si acaso, a lo mucho a veces tres opciones, ¿no? Cuatro ya por exagerar de dirección de una película, pero de esas cuatro opciones resulta que tres tienen los peores horarios y no te queda de otra más que ver exacto. el blockbuster, ¿no? Por así Hay ya decirlo. una mecánica sofisticadísima para que prácticamente si tú vas al cine, por lo menos a entretenerte un rato o a ver algo de cine, lo que veas es cine estadounidense en un altísimo porcentaje de posibilidades y de que incluso ya una buena parte de esos espectadores hayan como interiorizado como natural este fenómeno, ¿sí? Como algo que así es, cuando tiene toda una lógica mercantil detrás de ello. Ujú. Entonces, esto por hablar sobre el, ¿no? También podemos decirlo sobre la ropa y sobre muchas otras cosas. No, no, pero Pero, incluso tan natural, Eduardo, que, se, que ya en el imaginario colectivo se ha cimentado la idea de que el cine en general tiene que verse y tiene que ser como es el cine estadounidense, particularmente el cine hollywoodense, ¿no? Si no se ve con esa textura, no es cine, es de baja calidad, es horrible, como si cada industria cinematográfica de cada nación no tuviera su propia identidad. exactamente, Entonces, exacto, así ya es. así se ve el cine incluso hoy. Parece ser, la idea es el cine estadounidense, vamos a decirlo así. Sí, 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 sí. Esa sería, y está interiorizada. Entonces, bueno, eso tiene su génesis también. Y este Esta, peloteo histórico de que esta- seguimos viviendo, parece que en el pasado, o si quieren verlo desde la inversa, es el pasado nos sigue alcanzando en el presente. exactamente, sí, Escuchando también tus ponencias con relación a esto, mencionabas, ¿no? Que quiénes eran los primeros que asistían a estas funciones de cine. En sí, primera instancia, bueno, era un privilegio para un pequeño comité que era perteneciente al núcleo de Porfirio Díaz. Posteriormente, ya una clase media alta, que en ese entonces existía, ¿no? Ahí está, hasta que después se dan cuenta de, oye, a ver, esto también puede llegar a más gente que no forzosamente tiene que estar en la clase media alta, vamos a decirlo, que pertenezca a la clase media. O sea, sí. también ahí están esas lecturas que hoy día vuelven a generar discusión. ¿Quién puede y quién no puede ir al cine porque si es costoso, es Ah, caro, claro, claro. ¿no? Aunado a que ahora ya hay dulcería, ya hay otro tipo de circunstancias que hacen pues que el cine no sea tan accesible para todo el público. Así es. O que si es accesible para un público más amplio, digamos, lo sea eh, por vía
de la piratería, ya no en la pantalla, sino compras la película en 20 pesos, ¿no? La copia pirata. Y si tienes los aparatos para reproducirlo, pues la ves ahí, en el estreno, estoy queriendo decir, ¿no? O una película de reciente estreno y que además sea exitosa, etcétera. Entonces, claro, se ha vuelto todavía más complejo, pero lo que quiero decir es que también hasta en la piratería hay que investigar cuáles son las películas más exitosas y no casualmente creo que la mayoría suelen ser las que son exitosas también en la pantalla. Ujú. ¿Que cuáles son esas? Pues las estadounidenses, como El Hombre Araña, que ahorita está como prevalente, ¿no? Amigas, amigos, espero que ustedes hayan tenido una libreta a la mano y si no, pueden volver a repetir este episodio para que tomen nota porque Eduardo nos está dando una clase. Y eso que todavía estamos en el Porfiriato, nomás para que se den cuenta, porque estamos ahí, ¿no? En esta parte del Porfiriato y después asoma la Revolución Mexicana, Eduardo, donde algunas Sí, personas afines, ¿no? Al régimen de Porfirio Díaz dicen, pues podemos irnos al otro lado, ¿no? O sea, podemos cambiar de bandera porque nos estamos dando cuenta que acá hay un fenómeno histórico, social, político y cultural que vale la pena documentar. Por un lado les gana la vena cinematográfica quizás sin darse cuenta, la sí, vena periodística incluso también sin darse cuenta, y la vena que nos distingue a los mexicanos por natura, la del chisme, ¿no? O sea, pero también es, vamos para allá, hay una inquietud, hay que registrar eso, porque eso se puede contar y ahí empieza a haber otro tipo de auge con relación al cine, su uso, sus fines y quiénes lo hacen. sí. Así ocurrió en efecto. Los pioneros del cine se vuelven propagandistas, conscientes o inconscientes, del porfiriato y de sus logros, ¿no? Yo por ahí ya lo he dicho, no nos llamemos a engaño y digamos formalmente que no resulta casual, por ejemplo, que ya en las postrimerías del porfiriato, hasta donde sabemos, ninguno de aquellos pioneros del cine, que eran todos convencidos, bueno, casi todos, convencidos porfiristas, pero luego cuando irrumpe esto que se conoce como la Revolución Mexicana, que es un fenómeno que, armado, masivo, complejisísimo, pues se percatan que a la gente le interesa mucho estar al día o lo más al día posible de lo que está ocurriendo en los campos de batalla, de lo que está ocurriendo en cuanto a los pactos en las altas esferas del poder, etcétera. Y entonces, pues también, por ejemplo, Salvador Toscano, que es nuestro ejemplo, es el Ujú, ejemplo como más sólido, en tanto que produjo bastante y no solo eso, también tuvo el mérito de conservar una buena parte de sus películas que han llegado hasta nuestros días, entonces podemos más o menos seguirle la huella más a él que a otros de sus colegas. Pero Don Salvador marcó en buena medida, yo creo, la pauta la pauta a todos sus colegas. Y él, de ser un porfirista muy convencido, pues en un momento dado ya lo encontramos como maderista convencido, y luego ya como carrancista convencido, y luego ya como priista convencido, vamos a decirlo así, ¿no? o sea, no sé por qué me acordé de Muñoz Ledo, pero bueno. Bueno, exacto, Sí, exacto. sí. Esos giros ideológicos que por lo demás son muy comunes, principalmente entre los que somos de clase media, vamos diciéndolo así. Um, pues se observa muy claramente entre los cineastas pioneros, quienes trascendieron el porfiriato y lograron también, la mayoría de ellos,
filmar la Revolución Mexicana, lo que se conoce como la Revolución Mexicana. Y, y aún de lo poco que se preserva, tanto de lo que se filmó durante el Porfiriato como durante la Revolución Mexicana y durante la posrevolución, pues estas imágenes son importantísimos documentos históricos, tanto como lo pueden ser o llegar a ser los documentos escritos, ¿no? Para los historiadores, pero también para la gente interesada en su pasado, que tendríamos que hacerlo todos, porque si algo nos ha demostrado la historia es que nosotros, los de hoy, somos el producto de esa historia, querámoslo o no, Ujú. mal que bien, por más que queramos zafarnos de ello, ahí está, ¿no? Ahí tenemos herencias culturales, pues que están, el idioma que estamos hablando ahora, pues es un resultado histórico, ¿no? Sí. Resultado de la imposición del español en estas regiones, en un momento dado. Es un fenómeno histórico. Entonces, pero aún así, toda la producción que se hizo sobre la Revolución Mexicana, se siguió haciendo en condiciones, digamos, artesanales, no industriales, porque las industrias nos seguían invadiendo con sus productos, sobre todo las más importantes, que hicieron de México, como otros países, su mercado principal. Entonces, conforme fueron llegando nuevas generaciones de cineastas, cada nueva generación entendía o rápidamente asimilaba que para poder difundir más la imagen de México era necesario sentar las bases de una industria fílmica nacional. Y esto, hoy lo sabemos ya claramente, solo fue posible gracias a este momento, que es una especie de parteaguas, en buena medida, en la historia del cine mundial. Es cuando el cine se convierte en lo que se conoce así generalmente como sonoro, es decir, ese cine que incorpora los inventos sonoros y los integra lo más perfectamente posible a la imagen para todavía crear más y acentuar esta idea de avance tecnológico por un lado, pero también de perfecto complemento de toda la mitología y de toda la idea del cine como, como una especie de reproducción fiel de la realidad. Eso es algo con lo cual han jugado muchos teóricos del cine, etcétera, o jugaron, y que hoy ya sabemos que no es tan cierto, ¿no? Porque, pues sí, hay un afán de reproducir la realidad en toda su fidelidad, ya no solamente con movimiento, sino con sonido, con color, con profundidad, con muchas cosas, pero el cine siempre es y seguirá siendo una representación que implica una creación humana y por lo tanto un punto de vista de quien hace ese cine, con su punto de vista ideológico respectivo y con su concepto, su filosofía de la imagen y de lo que debe ser la sociedad, etcétera. Mm. Y ahorita que hablabas del peloteo histórico, pues la figura Ujú. de Salvador Toscano habría que traer al presente en dos Sí, sentidos, ¿no? El primero de ellos es, pues, el cine documental. Hoy se habla mucho de que México tiene grandes documentalistas, que incluso este género es el que hace más fuerte a lo que es la exposición del cine mexicano, tanto al interior como al exterior. Bueno, sí, esta escuela de cine documental, todo este auge del documental ya viene desde entonces. O sea, Salvador exacto. Toscano fue uno de los primeros que dijo, aquí hay que entrarle y vamos a empezar a explorarlo. Y después, o junto con Pegado, mejor dicho, también es una pauta, es alguien de los que pone los cimientos para que venga
el cine con argumento, ¿no? Que posteriormente ya es el cine de ficción, Ficción, el que cuenta ¿no? historias, digamos, sí. Ujú. Ujú. Y que en un contexto está unido a este consumo de películas, en primero francesas, posteriormente italianas, después hollywoodenses, que los cineastas productores de nuestro país dicen, oye, a ver, creo que aquí se puede hacer mercado, creo que aquí se puede hacer industria, hay que empezar a producir, hay que empezar a hacer. Y no nada más con documental, sino creo que podemos ampliarlo a estas ficciones. Y ya ni qué decir con lo que mencionas, que es, oye, ya tiene sonido, vamos, vamos a utilizar y ampliar estas tecnologías pues para nuestro fin y para nuestro propósito, que es, si no competirle, tratar de replicar a estas otras industrias extranjeras de lo que están haciendo. Sí, sí, y en todo caso, competirles, pero asimilando los temas o muchos de los temas que se hacen allá, dándoles un sentido mexicano, mexicanista o nacionalista, Ujú. por ejemplo. Pero aquí, digamos que lo importante, y nada más para cerrar la idea, los inventos con sonido que le crearon, por ejemplo, a Hollywood, que ya para esos años, estamos hablando de los fines de la década de los 20 del siglo pasado, o sea, hace más o menos 100 100 años, años. de un fenómeno que ocurrió exactamente hace 100 años. En Estados Unidos ya tenía en esos años el poder hegemónico de las pantallas, por lo menos en el mundo occidental y en buena parte del mundo oriental, pero el hecho de que tú hagas una película con sonido implica necesariamente que utilices un idioma para que personajes o las personas que hablan en las películas se expresen, ¿sí? Tienes que utilizar un idioma. Y en este caso, pues, surge eso que se conoce como la barrera idiomática. Estados Unidos quería mantener eh, la vigencia y la presencia en esos mercados que ya había logrado ganarle después de disputarle a Italia, a Estados Unidos, a Alemania, etcétera. Pero entonces, al verse obligado a hacer sus películas en inglés, pues se vio ante el problema de que pues no todo el mundo hablaba inglés en ese entonces, ¿no? Ni ahora, pero entonces ahí se abrió una coyuntura para que en países como México los productores y los realizadores de cine se dieran cuenta que haciendo un cine hablado en español y con matices mexicanos o de otros países de América Latina, México entonces podía realmente exportar sus películas y esa exportación le permitiría sentar las bases industriales. Entonces, gracias al sonido es que países como México, Brasil y Argentina, por hablar de los del mundo de América Latina, lograron establecer sus respectivas industrias, competir entre ellas mismas por el mercado de habla hispana en América Latina y, bueno, España también logró hacer su respectiva industria. Y entonces, durante un buen tiempo, Estados Unidos eh, se ve, por ejemplo, obligado a tener que subtitular sus películas habladas en inglés o hacer versiones en inglés de sus películas, perdón, en español de sus películas. Pero ¿qué pasó? Que las versiones que intentó hacer Estados Unidos en español resultaron un fracaso porque la estrategia fue radicalmente equivocada. Tú lo sabes, en una película, por ejemplo, El Drácula de George Melford, ¿no? Que es la película, versión de Drácula hablada en español, con actores de habla hispana, pues en una sola película metieron actores mexicanos, españoles, argentinos, etcétera, y cada uno tenía, como cada uno tenía sus respectivos modismos y su respectivo tono para hablar el español, pues resultaban unos embutidos ahí muy complicados que no gustaron a la gente. Entonces,
pues la gente comenzó a buscar el cine hablado en español, pero con sus respectivas connotaciones, digamos, nacionales. Y eso fue lo que permitió, entre otras cosas, que México se convirtiera en una de las industrias fílmicas no tan poderosa como la estadounidense, ni de lejos, o como las de otros países europeos, que también que también habían logrado crear industrias y también se adaptaron al sonido, tuvieron sus problemas, pero finalmente mantuvieron sus mercados nacionales por lo menos. Y Y ya con una base industrial más o menos sólida, con el potencial y la capacidad de México de obtener éxitos de sus películas en otros países que no tenían industria, por ejemplo, pues me estoy refiriendo a Centroamérica, Cuba, a Colombia, etcétera, ensayar temas y demás, proponer un Star System como se le conoce, un sistema de estrellas y finalmente lograr imponerse. Y aprovechando ya después la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, esa base industrial logra volverse la industria cultural más importante del mundo de habla hispana. O sea, porque la industria fílmica mexicana logra imponerse también hasta en sus propios mercados a la industria brasileña y a la industria argentina, al menos durante unos años, los años estos que se conocen como la época de oro, Ujú. justamente. ¿Sí? En sentido estricto, sobre todo la década de los 40 y parte de los 50 del siglo pasado. Y ahí entonces es que la imagen de México sí se difunde en el mundo, le hace competencia respetable al cine de Hollywood, no solo en México, sino también en otros mercados. Y las estrellas fílmicas mexicanas, pues también se vuelven estrellas fílmicas de otros países como Colombia, Ecuador, Venezuela, etcétera, etcétera, hasta la misma Argentina. Y luego la industria fílmica mexicana también hace una estrategia de atraerse a las estrellas argentinas, por ejemplo, ¿no? A Libertad Lamarque, aprovechando una coyuntura, hacerla también una estrella fílmica mexicana para rebotar en el mercado fílmico de Argentina y de otros países que Argentina también tenía como mercado, como sus mercados, Paraguay principalmente, Uruguay, etcétera. Entonces México se vuelve un gran negocio, pero también, hay que decirlo, un gran arte, con toda una concepción filosófica nacional, con su propia tragedia, con su propia comedia, con sus propios elementos de todo un arte fílmico que sí va a penetrar, digo, tú también ya habrás viajado a otros países de habla hispana y te darás cuenta que muchos lo que primero nos dicen cuando hablamos, cuando saben que somos, que le hacemos a esto del cine, pues Pedro Infante, ¿no? Jorge Negrete, todavía se mantienen en alguna medida gracias a la televisión y a otras formas, en un imaginario por lo menos de nuestras generaciones para atrás, ¿no? Um, La importancia entonces de esa llamada época de oro del cine mexicano o era dorada del cine mexicano, pues sí es fundamental, pero insisto, no se explica, como tú ya lo dijiste, sin esos antecedentes, Exacto. todos aquellos mexicanos, cineastas mexicanos que se esforzaron, que incluso al fracasar muchos de ellos, pues que fueron a la pobreza o murieron en la pobreza, ¿no? Porque invirtieron lo que a veces ganaban y invertían su ganancia en otras películas y ahí esas otras películas fracasaban. Y entonces, pues, o se cambiaron de actividad, de profesión, pero, em, pero sí fueron sentando obsesivamente, digamos así, la base industrial que con altibajos y con momentos de crisis y de nuevo auge, etcétera, pues se mantiene más o menos hasta nuestros días, ya con modificaciones, adaptaciones y demás, y de nuevo compitiendo, como lo dijimos hace rato, siempre
contra la fuerte presencia del cine industrial hollywoodense, con toda su carga y su cauda, digamos, de valores ideológica, etcétera. Hay una cosa que es quizá lo más fascinante, es que justamente por eso del cine, en este caso del cine estadounidense, fascinante en el sentido de que es un fenómeno que históricamente pues, no se conocía, ¿no? Que es un fenómeno de la modernidad también, es que eh, es cómo logra ser el cine una de las puntalanzas de esto que se conoce como la American Way of Life, ¿no? El estilo de vida estadounidense como estilo de vida y forma esencial, digamos, o protoesencial, como lo dicen algunos, lo que implica que si tú ves en la película determinada forma de vestir, quieras vestir como ese actor o como esa actriz, que quieras fumar el tipo de cigarros que fuma, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una serie de cuestiones de consumo principalmente, eh, de que vivas en la casa en la que él vive, en fin, ¿no? O sea, toda esa serie de cuestiones, Pues lo vemos claramente con sus comedias románticas, ¿no? las Que comedias hay unas generaciones las de que hoy, o sea, crecen con la idea de que así es el amor, que así se debe amar. así debe ser el amar, así debe ser el amor, y así debes vivir si quieres sentirte triunfador, si quieres ser alguien en la vida, ¿no? Ese es el molde. Y eso el cine estadounidense lo difundió y se metió hasta el último rincón de la mentalidad de las personas. Claro, siempre ha habido gente que ha sido consciente de ello, que lo ha rechazado, que lo ha cuestionado, eso lo tenemos claro. Pero por otro lado, hay gente que por sus peculiaridades, por su forma particular, su estilo de vida, pues lo ha hecho suyo, lo ha interiorizado. Y eso es lo que persigue a lo largo de su vida, ¿no? Hasta esta idea que yo reflexionaba no hace mucho, esta idea de decir, bueno, de morir como mueren los que vemos Ellos. las películas, sí, ¿no? O sea, y que No, nos entierren como los entierran. Ese tipo, así, hasta esa dimensión. no, incluso hasta otra, en otras formas o en otras maneras, Eduardo. Pongo de ejemplo lo siguiente, ahora que se vuelve a producir cine de acción en México, que no se había hecho en por lo menos las últimas 2, 3 décadas, que se quiere hacer el cine de acción como lo hacen los hollywoodenses. Y es, yo Exacto, digo, te toca a veces entrevistar a alguien y le dices, bueno, ¿por qué no intentarlo con como la acción que tenemos nosotros? Tenemos una industria de cine de acción, churros o no, te guste o no, pero ahí están. sí, Y la respuesta que te dan algunos es, pues que yo no he visto esas películas. ¿Por qué no volteas primero a ver tus películas? exacto, Porque en ellas puedes encontrar una respuesta. ¿Por qué fueron tan exitosos los Almada? ¿Por qué fue tan exitoso Valentín Trujillo? ¿Por qué les creías a esas persecuciones, a lo que tú gustes y mandes? Fíjate en eso. Ya después, si no te gusta, ok, pues imita el modelo hollywoodense. No pasa absolutamente nada. exacto, Pero si de entrada tú dices, quiero irme por este concepto, porque es además el único que conozco, por un lado, y por el sí, otro, porque está en ese imaginario colectivo la idea de que porque esto es el cine, ¿no? El cine tiene que ser así y tiene que verse así. Cuando es, pues no, o sea, si tú volteas hacia tu propia industria, hacia tu propia filmografía, te vas a dar cuenta que hay una identidad dentro de este género, ¿no? Que puse de ejemplo la acción. Hay una sí, identidad. sí, claro, Pero claro. llegamos a ese punto donde ya ni siquiera se voltea a ver nuestro cine como para tener una influencia, una idea, sino que ya se desdeña, ¿no? Se deja de lado. Sí, bueno, ahí tienes, digamos, el- lo que podría considerarse como el colmo de los colmos, o sea, que un cineasta mexicano no conozca su propio cine. Y ocurre, ¿eh? O Sí, sea, ¿no? y Porque, es más común de lo que bueno, pensamos. sí, es mucho más común de lo que pensamos. Sí, bueno, aquí yo te puedo decir, yo tengo ya 40, más de 40 años como
de experiencia como profesor y sobre todo he impartido cursos de cine mexicano y mi énfasis es ese, ¿sí? Mi énfasis, ¿hubo algún problema con No, tecnológico? no, yo le había Ah, pagado al telefonito porque quienes nos están escuchando, si escuchan ahí un trueno, no crean que es efecto especial, es porque se está ah, cayendo el cielo aquí en la Ciudad de México. sí, En acá una de también esas se enojó Porfirio Díaz por estar hablando yo de creo él que sí, y estar se hablando, manifestó. No, no pero también. sí, retoma la palabra, Eduardo. Sí, yo decía, en mis cursos de historia del cine mexicano, el énfasis es ese, ¿no? O sea, a ver, ahí tienes que conocer tu propia cinematografía, porque lo que entre otras cosas vas a hacer, aunque no lo creas, en tanto que eres mexicano, cine mexicano, ¿no? Guillermo del Toro, a quien conozco ya desde hace más de 40 años también, y se ha cansado de decirlo, ¿no? Porque le preguntan, bueno, ¿y qué hay de mexicano en tus películas? Dice, pues Todo, yo soy pues mexicano, ¿no? O sea, entonces, y hay muchas cosas de mi cultura que he puesto, más que están un tanto cuanto sutiles, porque bueno, pues así es la lógica industrial en la que estoy, pero, pero en ese sentido, nomás lo estoy queriendo decir, como Guillermo del Toro sería un modelo al cual seguir, porque aunque hace películas en Estados Unidos, en Hollywood, con repercusiones hasta de haberse ganado Oscar, etcétera, etcétera, ¿no? Batear en las ligas mayores, ¿no? Ser como el toro de Chnohuaquila del cine, ¿no? El- y que no este, tiene pena de decir, pues yo vi el cine de luchadores, ¿no? O sea, exacto, que no tiene empacho en decir yo me forjé viendo ese cine, el cine de Fernando Méndez, el cine de Chano Grueta, el ujú. cine de todos estos, y y sí, sigo siendo mexicano a pesar de que hago un cine pues de manufactura y de producción hollywoodense. Entonces, bueno, ahí tenemos toda una serie de fenómenos que hay que sin duda seguir difundiendo, discutiendo en este caso, por ejemplo, con quienes te escuchan, ¿no? Creo que tu labor en ese sentido es muy encomiable y la de otros que también, como tu caso, lo llevan a cabo, porque sí es esta cuestión de que de darle de tratar de darle una cierta conciencia al espectador de que el cine no es el cine estadounidense nada más, sino que es mucho más que eso. E incluye el cine que también se hace en México, ¿sí? Entonces, bueno, siempre, como ya lo estamos tratando de hacer, regresar al pasado, pues nos ayuda en ese sentido, ¿no? Sí. Hay toda una tradición Y en este, generaciones de cineastas mexicanos que quieren hacer cine mexicano, quieren distinguirse como mexicanos, a pesar de que saben que pueden ser avasallados o están siéndolo por otras cinematografías. En este caso, pues el cine estadounidense, que pues, es el prevalente no solo en México, sino en muchos otros países. y en este retorno al pasado, pues ya, vaya, vaya que nos ilustraste mucho sobre cuál es el origen, cuáles son las raíces, cuál es el principio, cuál es el preámbulo de la época de oro que hasta la fecha, ¿no? Se sigue erigiendo como para muchos la única etapa que vale la pena, en la que se hizo un cine de calidad y que como esa etapa no va a haber otra. Incluso hay quienes ya dan por descalificado al cine posterior, desde la década de los 50 a los 2000, ¿no? Que no, que puro cine de luchadores, puros churros, etcétera, ¿no? Y incluso sin que se den la posibilidad de ver y de descubrir ese cine que mucho, de verdad, mucho tiene por explorar. Y en este viaje al pasado vamos a dar un salto de esas raíces a algo que tú has estudiado a profundidad, que tiene que ver en la década de los 80, Eduardo, que es el cine regional, Sí, ¿no? Que es también un cine que hasta la fecha nos cuesta descubrir, nos cuesta explorar, incluso conocer de él, saber que existe. Y también, bueno, junto con Pegado, recientemente, por ejemplo, el año pasado, que hubo,
hubo películas en festivales de cineastas tijuanenses, de cineastas de Monterrey, cineastas de Chihuahua, que es, mira, el norte está asomando producción local, por un lado, está asomando identidad también de su sí, región, sí, y es como, esto es nuevo. No, no es nuevo. Esto ya no. es algo que viene haciéndose desde hace mucho tiempo, pero que no se ha conocido, que no se ha difundido y que no le hemos dado la atención que merece, atención que tú sí le has dado. Entonces, vámonos a esa década de los 80, que en términos generales, ¿no? Es observada con desdén, porque se asume que el cine mexicano de esa década todo fueron sexicomedias, todo fueron películas de acción mal hechas y que no vale la pena rescatar absolutamente nada. Yo coincido contigo, así sean churros, vale la pena revisar y rescatar esos títulos de aquella década y aunado a lo que es lo que te has dedicado a investigar, que es el cine regional. Entrémosle ahí, Eduardo. ¿De dónde viene este Sí, interés por explorar el cine regional y comentarle a la audiencia qué es el cine regional? con todo gusto. Mira, yo, entre otras cuestiones de lo que me interesa hacer como historiador de cine, tuve la gran fortuna de trabajar poco después de que concluí la carrera en la Ciudad de México, en la Filmoteca La UNAM. La Filmoteca La UNAM, estamos hablando de fines de los 70, principios de los 80, que es cuando yo trabajo en esta institución que a mí me enriqueció muchísimo, en la que hice amigos que todavía tengo, afortunadamente, otros ya fallecieron, por desgracia, pero una de las tantas actividades que tenía la Filmoteca La UNAM, que mantiene hasta cierto punto, era la edición de libros que tenían que ver con el cine. Y en 1980, cuando la Filmoteca cumple sus primeros 20 años, se decidió conmemorar con la publicación de algunos libros que ya estaban ahí en ciernes, y uno de ellos es un libro que que se realizó, digamos, gracias a una serie de trabajos que se habían hecho previamente también, intentonas, por parte de Gabriel Ramírez Aznar. Gabriel Ramírez Aznar, uno de los integrantes más importantes del llamado Grupo Nuevo Cine, que fue este grupo que a principios de la década de los 60, coincidiendo con los inicios de la Filmoteca La UNAM como institución, este, luchó a través de la revista Nuevo Cine por, eh, por esto que estamos de alguna manera tratando de hacer ahorita mismo, criticar al cine, incluido al cine mexicano industrial, que ya un poco se había desviado más por lo comercial, etcétera, pero para, para que se le abrieran las puertas de la industria a las nuevas generaciones de cineastas, ¿no? Eso fue, digamos, el motivo principal por el que un grupo de jóvenes que estaban, Emilio García Riera, José de la Colina y el propio Gabriel Ramírez, pugnaron, y Gabriel nunca filmó nada, pero sí se dedicó a hacer un trabajo de historiador muy sólido, y él era yucateco, murió el año pasado, por desgracia. Él era yucateco y escribió un libro en el que se narran los prolegómenos, los inicios del cine hecho en Yucatán y visto en Yucatán. El cine yucateco se llama este ensayo, que le editó la Filmoteca La UNAM y años después le reeditó el Ayuntamiento de Mérida o la alcaldía, ¿no? Hoy sería la alcaldía de Mérida. Y yo tuve la fortuna de estar presente, porque yo trabajaba en la Filmoteca La UNAM. De hecho, yo fui el que difundió la presentación, ¿no? El día a conocer que iba a presentar ese libro, que ese era parte de mi trabajo. Y entonces conocí este libro
El día de su presentación pude platicar con Gabriel, a quien yo conocía de vista, pero no trataba, y desde ahí iniciamos una amistad. Y, y me interesó mucho ese libro porque yo, haciendo un repaso a la historiografía que hasta entonces se había hecho sobre cine mexicano, era el primer libro que hablaba particularmente del cine hecho en un área, en una zona del país, en una región del país. Ujú. Y entonces, pues, podemos hablar de Gabriel Ramírez como pionero del cine regional en México. Se me quedó esa idea y cuando yo después viajo a Guadalajara, que es donde vivo desde hace 40 años, para integrarme a un proyecto de investigación cinematográfica patrocinado, o bueno, dentro de las actividades de investigación de la Universidad de Guadalajara, pues en algún momento, hacia principios de este siglo, encuentro que hay posibilidades de, de retomar esta propuesta de Gabriel Ramírez, que por lo demás ya también ahí en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos habíamos retomado publicando libros sobre la historia del cine en Jalisco, el cine tapatío de Julia Tuñón, el cine mudo en Guadalajara de Guillermo Baidovis por ahí algún que otro ensayo. Entonces, pues yo lo que se me ocurrió es, pues, como parte de mis actividades académicas, diseñar, proponer la organización de coloquios de historia del cine regional. Y ya hemos llevado a cabo el año pasado en Mérida para homenajear a Gabriel Ramírez, precisamente dándole como una vuelta a esta historia, quien por desgracia no alcanzó a vivir para que le rendiéramos el homenaje en vida, pero se lo hicimos post-mortem. Eh, la 13ª edición del Coloquio de Historia del Cine Regional, y el año próximo haremos la edición 14 en Huatulco, Oaxaca. Entonces, ¿qué ha producido estos coloquios, estos 14, 13 coloquios? Bueno, ¿qué hemos hecho? Convocar a la gente que está interesada en investigar el cine como un fenómeno regional, sin importar los temas, es decir, pueden ser películas hechas en una región, vistas en una región, distribuidas con temas de esa región, aunque hayan sido hechos en otra región, etcétera, etcétera. Y pues en estas ediciones pues reunimos normalmente un promedio de 30 investigadores que llevan a los coloquios este tipo de temas. Hemos publicado ya algunos libros con los trabajos de estas que se han expuesto en algunas de estas ediciones. Y eso a mí entonces, ¿qué me provocó? Me hizo interesar todavía mucho más en este fenómeno del cine, cómo se ve ya no en un país como México, ¿no? O sea, viéndolo desde la perspectiva nacional, digamos, Ujú. sino ya en cuestiones muy particulares, Locales. muy locales, muy señaladas por por unos determinados límites que podríamos considerar región, mm, que pueden ser desde estados hasta una calle, una colonia, o sea, por decirlo así. Y ahí, y entonces viendo el fenómeno cinematográfico desde esta óptica de lo regional, ¿qué encontramos? Bueno, eh, que estamos ante una fenomenología de lo más diverso, de lo más complejo, que cada una tiene su respectiva tradición, sus respectivos pioneros como exhibidores, ¿no? Que más allá de esa región nadie conoce,
pero que entonces es importante dar a conocer. Los investigadores, pues ahí se contactan y a su vez entonces han comenzado a hacer trabajos conjuntos, en fin, le hemos dado ese intento de dinámica a la historiografía del cine mexicano para descubrir de pronto que los fenómenos cinematográficos tienen dimensiones que van desde lo individual hasta lo universal, digamos así. Ujú. Y que entonces eso convierte al cine en un fenómeno todavía más rico de lo que ya de por sí parece, de lo que ya de por sí lo hemos estado visitando, viendo, conociendo. Y ahí tenemos entonces, por ejemplo, esto que nos decías tú, ¿no? Este, muchos festivales, algunos de los más importantes, sobre todo, ya tienen también, parten de la idea de que son festivales para su región, Como el ¿no? de No sé Morelia, si por Morelia, ejemplo, exacto, que de tiene una acuerdo, sección Michoacán. Guanajuato, exacto, que tiene una sección michoacana y en Guadalajara que también ya tiene su sección jalisciense, por ejemplo. El de Guanajuato tiene su sección de En Guanajuato Guanajuato tiene también. su sección y así todos los festivales están teniendo ya, volteando a ver su propia producción, su propia dimensión. Y, y entonces, bueno, pues esto es todavía una apertura muy, muy, muy enriquecedora. Yo el 21 de este mes, por ejemplo, te puedo decir, ¿no? Me encantaría que lo conocieran tus audiencias. No, diles, diles. Voy a ser sinodal de una tesis que codirigí de una investigadora que hizo su maestría en la Universidad de Querétaro. Ella es nayarita, ella es oriunda de Nayarit y pues en algún momento descubrió y quedó encantada, fascinada con un fenómeno que se dio mucho en la década de los 60, 70 y hasta los 80, por cierto, a propósito de lo que estabas diciendo, del periodo del que estamos hablando. La manera en que los llamados, antes eran llamados húngaros, pero también, porque e hicieron esta labor en países como México, que era la de llevar el cine por medio de aparatos en 16 milímetros, ¿no? De llevar el cine hasta los rincones, hasta las zonas más recónditas a las que pudieran acceder y hacer recorridos por las más diversas regiones y zonas de un estado, por ejemplo, ¿no? Y, y en Nayarit eran los gitanos, eran gente de ascendiente gitano los que hacían esta labor Wow. principal, con muchas cosas que implicaban los gitanos siendo rechazados, pero al mismo tiempo, como eran los que llevaban el cine, pues la gente se les acercaba, hacían amistad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esta chica, alumna mía, que también ya participó en uno de los coloquios con ese tema precisamente, va a defender su tesis, que es precisamente sobre este fenómeno de exhibición sustentado en los gitanos que hacían caravanas y recorridos llevando el cine por todo el estado de Nayarit. En este caso ya lo delimitó en Nayarit, que es su estado natal. Entonces, ahí tenemos una lógica perfecta, aplastante Y de... fíjate, si lo peloteamos al presente, si uno revisa los últimos anuarios estadísticos del Instituto Mexicano de Cinematografía y Cine, Nayarit es una de las entidades pues más castigadas, ¿no? En cuanto a exhibición, distribución, producción, educación incluso, ¿no? O sea, tampoco es que haya muchos cursos y talleres allá. Eso es por un No, lado. Luego, por otro, si contextualizamos los 80, fíjense cómo las cosas se van uniendo. Si contextualizamos esta historia que cuenta Eduardo a los 80, tenemos una película muy ilustrativa sobre este fenómeno, que es una ficción de Juan Antonio de la Riva, como es Vidas Errantes, ¿no? exacto, De lo que significa llevar el cine a los lugares más, más más apartados. recónditos.
¿no? O sea, Exacto. como te digo, las cosas se van uniendo con pegado y la otra. Si ustedes van a buscar una foto en Google de Eduardo y lo van a ver como un señor serio, pero tiene unas anécdotas fascinantes con este tema del cine regional, porque ahorita como compartes este de esta chica en Nayarit, tienes Sí. otras, o sea, a ver, para quien haya visto La Escondida, película de Roberto Gabaldón, en Ujú. esto del cine regional, por ahí existe un making of de la película Sí. filmado por el autor de la novela que se adapta a esta película por Miguel Lira, ¿no? También Nicolás tienes Lira, sí. esta anécdota fabulosa de, pues, de la celebración a una virgen en Jalostitlán o Jolostitlán. Jalostitlán, Jalostitlán, Jalostotitlán, sí, Jalostotitlán en Jalisco, material sí, de fascinante. 1948, Sí, que sí, además sí. ya está editado como una producción muy vanguardista para lo que era su época. Sí, sí, a Y, mí me y- asombró. y este material, además, la anécdota fascinante es que la tenía un cura, ¿no? Guardada en una caja fuerte. Digo, ojalá todos los curas de aquella época hubieran podido Hombre, salvaguardar esos materiales en distintas partes del país. Pero esto puede ser posible gracias a que investigadores como tú y tus colegas dicen, a sí, ver, hay que explorar lo regional. Y lo exacto. regional nos va entregando esto, un making of de la escondida, este material que tenía el cura escondido en una caja fuerte, y hasta la fecha, con esta chica de Nayarit que dice, pues mira, los gitanos hacían esto. O sea, para Sí. que nos demos cuenta de la importancia de ese cine regional que empezó a tener a asomarse, pues, en la década de los 80. Sí, ella hace incluso un trabajo muy interesante porque hace también una historia oral. Ella entrevista a quienes eran niños en la época en la que se exhibían, Qué maravilla. que conocieron el cine a través de las exhibiciones de los gitanos, Pues es que ¿no? es un documento. Entonces, ha hecho ella una labor realmente muy brillante, muy interesante, muy inteligente, y observas en ella, bueno, en su trabajo más bien, la pasión por descubrir como este universo, ¿no? Que es, que seguramente ocurrió en muchos otros en otras muchas regiones del país, así más o menos, y con los mismos gitanos o con otro tipo de familias. Y entonces, eso sale a la luz como un trabajo historiográfico tan importante como cualquier otro. Sí, claro. Decírtelo porque implica toda una metodología muy rigurosa, muy seria, y tomas en cuenta vivencias humanas, que eso es la historia finalmente, ¿no? Sí. Entonces, es un trabajo muy interesante que yo, este día que vamos, el 21, que vamos a tener la defensa de la tesis, pues voy a proponer que obviamente ojalá y se publique, ¿no? Lo publique la propia Universidad de Nayarit o alguna instancia de Nayarit, ¿no? Que el dinero nuestro se gaste en ese tipo de cosas, ¿no? No en cualquier cantidad de tonterías que luego en eso se gasta o se va al bolsillo de los políticos respectivos. Entonces, por ese lado del cine regional, pues me he topado yo mismo con algunas experiencias como esta de ver la película que filmó Miguel Nicolás Lira sobre la adaptación de su película en Tlaxcala, filmando a María Félix, el momento que estaba siendo filmada Es que ese por... material ya en sí es otra película, o sea, Fascinante, es fascinante, es fascinante. Y esta otra chica también, ¿no? Por ejemplo, también hace años dirigí una tesis, codirigí también una tesis doctoral sobre el cine hecho y, bueno, sobre todo hecho y que resultó muchísimo más de lo que nosotros habíamos ya, de alguna manera cartografiado, ¿no? Otros historiadores, en Baja California Sur, por ejemplo, ¿no? Un alumno mío también hizo esta tesis y le resultó un mamotreto como de 500 páginas, ¿no? 500 cuartillas. Él se fue a fondo y buscó películas y hasta encontró precisamente
unos superochazos documentales que hizo un cura italiano emigrado a Bueno, una esos de, curas estaban en todo, ¿eh? sí, sí, a uno de los pueblos de ahí, de esa región, de la región de Baja California Sur, por La Paz. Y entonces vamos encontrando que el cine, el fenómeno cinematográfico es algo más de lo que se ve en las pantallas, Sí, sin duda. este, comerciales, digamos, ¿no? El cine es mucho más que cine estadounidense, vamos diciéndolo de esta forma. Y en el caso de México, la riqueza, pues no nos la acabamos. La riqueza de nuestra cinematografía, no solo la industrial, la que se conoce, la que se ha visto, la que se ha cartografiado, va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá. Y qué bueno que ya hay jóvenes investigadores que están encontrando esto y sobre todo que lo están encontrando fascinante. Y en la medida en que lo encuentran fascinante, pues le meten toda la carne al asador y han logrado, pues ya hay varios trabajos de ese tipo en tesis de posgrado, en tesis de licenciatura, etcétera. Y yo creo que ya ese es un fenómeno historiográficamente dicho irreversible, afortunadamente. ¿Qué pasa? Que sí hay que darlo a conocer también, como para que la gente que se entere de que en su pueblo se hizo una película o qué tipo de películas se veían en su pueblo, qué tipo de películas vieron sus abuelos, qué Claro, tanto marcaron a sus abuelos esas películas, qué tanto reforzaron sus valores o qué tanto los rompieron, etcétera. Hombre, ese es un territorio maravilloso, claro, extraordinario. claro. O sea, yo, por ejemplo, viví en Playa del Carmen algunos años, hace ya unos ayeres, y dos Ujú. anécdotas, ¿no? Por ejemplo, uno de mis grandes amigos es yucateco, y él me decía, es que fíjate que muchas películas del Santo a nosotros nos llegaron en los 80 y la gente se paraba a gritar Santo, Santo en las salas, en los Claro, 80. O sí. sea, era de qué fenómeno tan interesante que Y eran todas o casi todas, digo, las del Santo, algunos que las han valorado con mucho rigor y todo, pues sí, bueno, entre tanta película que hizo el Santo hay varias muy buenas, pero hubo otras que eran así como, pues digamos, elementales o como se les conoce y conocía como churros, pero una cosa era eso en términos, digamos, estéticos y positivos, y otra cosa es cómo el público las hizo suyas. exacto. Ese es Y, otro fenómeno y en fascinante, este cabrón. caso era de, a nosotros nos llegó con 2 décadas de atraso, Sí, por ende nuestra reacción era de asombro ante la novedad. Y luego claro. hubo otro caso en Isla Mujeres, que es donde Ujú. se rodó Tintorera. ¿Cierto? Sí, Entonces, pobladores ya veteranos, o sea, los que seguían vivos, contaban, ¿no? Que en ese tiempo eran pescadores o prestadores de servicios. Decían, es sí, que durante años para nosotros fue la película internacional, por ¿no? supuesto, Y por era supuesto. Tintorera, aquí se filmó Tintorera. Y seguramente algunos de ellos aparecen en la película Claro, sí, sí, sí. y eso, y puede ser uno de sus grandes orgullos, ¿no? O pudo ser, si ya murieron, uno de sus grandes orgullos. Con justa razón, además, ¿no? Y en este caso también el cine regional, para ti, para todos estos jóvenes que afortunadamente están apasionados, lo que falta por explorar en toda la República, o sea, en cada uno de los estados, y eso segregarlo en cada uno de los municipios, ¿no? Así Porque es. por allá debe haber mucha gente que seguramente filmó, grabó la boda, los 15 Así. Ah, años, bueno, esa es otra dimensión, por ejemplo, el Super 8, ¿no? El cine amateur, como se le conoce, ¿no? los conciertos de antes, cómo eran las tocadas y los bailes. Exacto, que entre otras cosas, pues también por eso que dijimos al principio, lo frankensteiniano, pasa el tiempo y se vuelven documentos históricos de su región, de la familia misma. No es lo mismo, digamos, por ejemplo, mi debut cinematográfico, pongámoslo entre comillas, fue como paje de la boda de mi tía, que mi tío, el novio, lo filmó. Ese tipo de cosas, ¿no? Que bueno, ya para a nivel de la familia, bueno, pues resultan, lo revives, digamos, vuelves a vivirlo.
Ya mis tíos ya murieron, pero los ves así como cuando se casaron, ¿no? Sigue, tienes como esa imagen. En fin, el cine es fascinante en muchísimos sentidos. Tú lo Claro, sabes. por ejemplo, en este Por eso material de siempre. Jalostotitlán, el de Sí, la ceremonia de la Virgen, ahí mismo podemos ver cómo han cambiado las facciones de nosotros los mexicanos, cómo han cambiado los cuerpos, cómo era la vestimenta, cómo eran incluso las sonrisas de ese entonces a las de ahora, cómo sí, era la feligresía de esos años, cómo la notamos hoy. O sea, es una lectura bastante amplia en un material que puede parecer breve o corto, pero nos está diciendo mucho. sí, es revelador, digamos, Sí, ¿no? esa es la palabra. Esa es la cuestión. La importancia del cine es que nos revela siempre algo que en primera instancia puede no parecerlo, pero si le rascamos un poquito, pues hay muchísima tela de donde cortar por ese lado. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Finalmente también la historiografía del cine en México ya volteó a ver a lo regional y en esas va a seguir, estoy seguro. Y qué bueno que así sea, ¿no? Y, Qué bueno que así sea, porque entonces tienes ya todas las dimensiones, todas las ujú. posibles dimensiones. Y Eduardo, para ir cerrando, ahora sí que algo que tú en conclusión quieras decir a la audiencia sobre esto del cine mexicano que se hizo antes de la época de oro y este cine regional que vale la pena prestar atención y explorar, que vino mucho después de la época de oro, que comienza a asomarse en la década de los 80. Bueno, pues básicamente eso que tomemos todo lo como espectadores en cuenta que el cine mexicano y un fenómeno como el cine mexicano no se ciñe solamente a ciertos cánones, ¿no? A ciertas cuestiones que, que se han vuelto, mm, digamos, hasta lugares comunes, ¿no? La época de oro del cine mexicano. Que también si le rascas a la época de oro del cine mexicano, también ya desde ahí había muchos churros, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? Pero que también esos churros pueden tener su valor como testimonio histórico, como documento histórico, etcétera. Y no solamente documento histórico para la historia del cine, sino para la historia cultural, social, política, económica, etcétera. En- Entonces, bueno, el cine mexicano va más allá, muchísimo más allá de la época de oro. En los 80, pues mira, hubo también, pese a todo, un cine de autor muy importante, ¿no? Todavía surgen nuevas generaciones de cineastas en esos años que todavía por ahí, como Juan Antonio de la Riva, quien acabas de mencionar, Ujú, que todavía está metido en el mundo cinematográfico de una u otra forma, que hacen del cine su modus vivendi, su forma vital, y que han hecho pues grandes, notables películas. Mm, También, bueno, hace falta y en algún momento tendrá que haberla una historia de las escuelas de cine, por ejemplo, que, que hoy en día ya, tanto por medio de instituciones oficiales, o sea, instituciones de universidad unidas a universidades públicas, ¿no? Que son del Estado, finalmente, que pagamos todos con nuestros impuestos, pero también una gran cantidad de escuelas privadas, pues ya la enseñanza del cine se ha institucionalizado formalmente en México después de que muchos años el CUE fue la única escuela, una especie de isla, ¿no? Y que tiene su propia historia y su propia dinámica, sin duda, muy interesante, muy importante. Eh, Pero entonces, bueno, tenemos ya en el caso de un país como México, pues cualquier cantidad de fenomenologías cinematográficas, por llamarlo así un poco pomposamente, que sin duda forman una parte fundamental, importantísima de nuestra cultura. Y bueno, y de nuestra economía y de la política, de todo lo que me quieras decir. Entonces, bueno, yo espero que
que todos estos logros del cine mexicano en sí y de quienes alguna forma u otra lo hemos estudiado, lo hemos debatido, pues se mantengan, continúen y ahora el cine bajo estos nuevos formatos, bajo estas nuevas tecnologías, el digital, todo esto, bueno, pues ya a su vez está abierto a muchas otras consideraciones, a muchas otras formas de estudios con nuevas metodologías, en fin. Y bueno, para mí es sin duda importantísimo que existan medios, programas como el tuyo, y hay muchos otros, sabemos, que le están dando esa importancia al cine y que dialogan con su público, con sus receptores. A veces son los receptores los que nos dan grandes aportaciones, ¿no? Más que nosotros mismos. Y qué bueno que así sea, ¿no? Entonces, bueno, viva el cine, yo diría, ¿no? Que siga vivo el cine y el cine mexicano, por supuesto. A Perfecto, pesar pues de que sigue siendo un cine que brega contra otra cinematografía poderosísima, pero hay que mantenernos, hay que luchar que se mantenga ese cine para que de alguna manera pueda seguir siendo lo que es esta importantísima manifestación cultural. ¿Sí? Eduardo, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí. Pues, ¿qué te Gracias a puedo ti por decir? haberme invitado. No, pues es un honor, ¿qué te puedo decir? De verdad es un honor. Y ustedes, amigas, amigos, que si llegaron hasta el final de este episodio, sabemos que es largo, pero vale la pena. Y Ustedes nos fuimos muy largos. váyanse por su libreta, tomen nota porque pues es una cátedra que nos da, Hombre, muchas que nos gracias. da Eduardo. Y volteemos, de verdad, volteemos a ver nuestro cine, revisémoslo, démosle la oportunidad para aquellos que no lo han hecho, que siguen pensando que el cine mexicano es malo por ser mexicano. No, dense una oportunidad de revisar qué se hizo en la década de los 50, qué se hizo en la década de los 60, los 70, los 80, los 90, qué Aún se hizo antes. antes de la época de oro, Y ¿no? Por ahí. perdón, eso me faltó decirte. Las nuevas tecnologías ya nos permiten conocer muchas de estas películas, ahora ya colgadas por ejemplo, la Filmoteca tiene sus páginas, la Cineteca Nacional, y ahí se pueden dar, todo mundo se puede dar su rato para ver esas películas, ¿no? Esas selecciones Exacto, que he hecho aquí, para en efecto constatar esto que estamos diciendo. No lo estamos diciendo en el vacío, sino sobre películas que ahí están, que por fortuna algunas se mantuvieron, ¿no? Se mantienen y están recicladas por los archivos fílmicos y luego resultan sorpresas más interesantes que el cine que se está haciendo ahora, ¿no? En este sí. momento. Entonces, invitarlos de verdad a que le entren al cine mexicano, que exploren su propia filmografía, nuestra propia filmografía, y si se quieren inquietar un poquito, y aunque lo detesten, pero ahí tienen a un Eugenio Derbez, que es una serie como Y llegaron de noche, que aborda este tema de lo que eran las películas mexicanas dobladas, ¿no? O bueno, las películas gringas dobladas al español. Él Exacto. aborda eso en esa serie. Sobre el cine regional, mencionarles, por ejemplo, la película, así se llama, de Max del Río, que oficialmente el año antepasado fue declarado como el primer largometraje de ficción que se hace en Campeche. No existía un largometraje de ficción, por ahí también para que lo apunten y Por le echen ejemplo. ojo. ¿No? Y Ujú. entonces, seguir. Si ustedes nos están escuchando de otras entidades y saben de gente que tenga material, que lo quiera compartir, aquí está Eduardo, busquen también a los investigadores de su entidad porque esta gente es la que está poniéndole toda la atención, está muy interesada y está moviéndose para salvaguardar, para preservar y para promover precisamente ese cine. Y ustedes ya saben que aquí son bienvenidas sus quejas, sus sugerencias, sus opiniones y sus mentadas de madre, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.